Orlando era quizás el único niño de 8 años que presumía de su peculiar cualidad. Era capaz de tragarse canicas y recuperarlas del váter cuando las expulsaba. Esto asqueaba y fascinaba a sus amigos y a muchos otros niños en la escuela a la que asistía. Tenía su fama y la encantaba. Disfrutaba ser el centro de atención durante los recreos, cuando siempre se reunía un grupito de curiosos dispuestos a escuchar y presenciar sus hazañas, las mismas que a veces concluía incluso antes de la hora de salida. Para los demás, Orlando había superado el miedo al cuento de los padres acerca de lo que podía sucederle a uno si se tragaba una canica. Él era como un héroe, incluso para muchos de los niños de los cursos superiores que a menudo se desean ser más rudos. Pero lo cierto era que se trataba tan solo de un niño haciendo lo que un niño sabe hacer bien, dejarse llevar por el momento. Sin embargo, la imprudencia era realmente peligrosa cuando alguien encendía la mecha. Esto sucedió cuando, un buen día en la escuela, un astuto y bravucón chico de 11 años le propuso un reto. «Trágate una bombocha», le dijo, al tiempo que mascaba un chicle. Orlando era valiente, pero no un estúpido. Sabía que tragarse una canica de esas dimensiones conllevaba un riesgo alto, sin mencionar que había tamaños que no podía tragarse aunque quisiera. Aún así, sonrió y sacó una canica del bolsillo de su pantalón que era medio centímetro más ancha de las que solía llevarse a la boca. Casi sin pensárselo, la mostró a todos los presentes, se la metió en la boca, cerró los ojos, saboreó la pequeña esfera de vidrio y la engulló. Sintió la bola descender por el esófago hasta que se perdió en el fondo del pozo que era su estómago. Cuando ya no la sintió más, Orlando levantó las manos al cielo e hizo 2 señas de victoria. De inmediato, casi todos los presentes le ovacionaron y aplaudieron, excepto por aquel bravucón que lo observaba impasible. Tenía las manos embutidas en los bolsillos del pantalón y una ceja levantada como si dijera: «¿Eso es todo?». Desde luego que al acto le hacía falta un poco de gracia, pero todo era diferente cuando las entrañas de Orlando decidían que no podían consumir el objeto y lo expulsaban. Pero para ello faltaban horas, y el chico mayor no tenía paciencia, así que volvió a retar a Orlando. Le sugirió que lo hiciera con una canica todavía más grande. Contra todo pronóstico, Orlando estaba preparado para aquella situación, así que le respondió que ya no tenía más canicas consigo para hacerlo. Además, no lo haría con algo con lo que pudiera atragantarse de verdad. Para enfatizar su argumento, puso del revés los bolsillos de su pantalón y mostró que estaban vacíos. No obstante, el chico mayor rebuscó algo en su bolsillo y después se lo arrojó a Orlando. El niño lo atrapó antes de que le diera de lleno en el rostro. Cuando lo vio, le extrañó bastante, sin comprenderlo. Era un dado, blanco, de 6 caras, tan típico en los juegos de mesa y que incluso se podían conseguir en cualquier papelería por montones. El chico desafió a Orlando a que se tragara el dado, y lo hizo con una mueca burlona en el rostro. Si bien aquel objeto era de un tamaño similar al de una canica, a Orlando le preocupó la forma. Era un cubo, con los ángulos en punta, no como esos dados modernos que tenían las esquinas curvadas para que el tiro fuese aún más azaroso. No estaba seguro de poder engullirlo, al menos no sin lastimarse. El chico mayor le insistió, y al ver que Orlando tan solo contemplaba el dado en su mano, empezó a llamarlo gallina. Al escucharlo, Orlando salió de su trance y contestó que no era ningún cobarde. Todos allí habían visto lo que hizo con la canica momentos antes. Sin embargo, el chico mayor volvió a llamarlo gallina, esta vez ahora con los brazos doblados y emulando el aleteo de un ave. Los niños que los rodeaban comenzaron a cuchichear entre ellos. Orlando se sintió inseguro y le dijo al bravucón que no le hacía quedar como un miedoso al negarse a algo que era claramente peligroso. Pero el chico le respondió con cacareos y más aleteos con los brazos. Ahora los niños alrededor no solo murmuraban entre sí, algunos esbozaban sonrisas y otros ya reían e imitaban las pantomimas del bravucón. Para ellos, cobraba sentido que Orlando fuese llamado gallina. Solo le seguían el juego al chico mayor, pero no tardaron en convencerse de que tenía razón. Orlando no podía permitir que pensaran eso. Él no era ningún cobarde, pero era un dado lo que tenía en la mano. No era sensato intentar tragarlo, pero no iba a dejar que los otros niños creyeran que era un miedoso. Orlando tragó saliva y acto seguido se metió el dado en la boca. Todos los presentes, incluido el chico mayor, se quedaron en silencio. En primera instancia, Orlando no pudo conseguir que el dado se deslizara más allá de su lengua. Le pareció que no lograría cruzar por su garganta, pero ante la mirada de todos y la presión que ejercía la sonrisa picarona del bravucón, hizo un último esfuerzo. Experimentó una sensación rasposa, y de pronto abrió los ojos de golpe cuando sintió que algo se le enganchaba a mitad de la laringe. Tosió una vez, luego una segunda con mayor fuerza,
pero el dado parecía habérsele atorado en lo profundo de su cuello. No bajó más, ni tampoco pudo escupirlo. Acababa de ocurrirle lo que tanto había temido y que trató de evitar. Orlando se arrodilló, al tiempo que se metía una mano en la boca. No dejaba de toser e intentaba alcanzar desesperadamente el dado con sus dedos. Eso o provocarse el vómito, si le ayudaba. Los niños a su alrededor no supieron cómo reaccionar. El bravucón tan solo se dedicó a burlarse de la situación. Sus risas retumbaron en medio de un silencio general y perturbador. A Orlando comenzó a faltarle el aire. Aspiraba, pero advertía que el aire no conseguía llegar a sus pulmones. Estaba asustado y quería llorar. Pensó que tal vez moriría allí. Entonces el milagro ocurrió. Justo cuando Orlando estaba a punto de desmayarse, unos brazos gruesos lo levantaron y luego lo sujetaron a la altura del vientre. Después lo estrujaron con una fuerza que le pareció descomunal, casi como si fueran a partirlo por la mitad. No sucedió nada, pero al momento del segundo apretujón, Orlando escupió el dado con la fuerza de un disparo. El niño pudo respirar. Cuando logró calmarse un poco, miró el pequeño objeto en el suelo. Estaba cubierto de babas y tenía unas pequeñas manchas de sangre, producto del roce entre las esquinas del dado y su garganta. Un maestro había llegado, salido de quién sabía dónde, y lo había salvado. Por desgracia, no hubo tiempo para alegrarse y agradecer que lo hubieran salvado, pues ese mismo maestro lo llevó a la dirección. Lo que siguió después fue un martirio que saboreó eterno. Tuvo que explicar lo que había pasado, y cuando sus padres llegaron para recogerlo, volvió a contar lo que sucedió, esta vez derramando lágrimas de cocodrilo. También mandaron llamar al chico mayor que lo había retado, y aquello se convirtió en una disputa. Lo raro es que aquel infeliz no se mostró indignado ni asustado. Vaya, ni siquiera se comportó a la defensiva. Todo lo contrario, parecía estar orgulloso de haber desenmascarado un farsante como lo era Orlando. Terminada aquella feroz formalidad, Orlando se ganó un buen regaño por parte de sus padres y un castigo que consistía en no volver a tener canicas ni ver la televisión durante un tiempo. Aquello pudo quedarse en una lección de vida, de no ser por la mecha de la imprudencia y la llama que la encendía, el orgullo. Durante los días siguientes a su cercana muerte, Orlando descubrió que su fama se había esfumado. El rumor se esparció rápido entre los demás niños y se fue tergiversando hasta llegar a los oídos de Orlando. Ahora todo mundo sabía que el legendario chico tragacanicas había perdido un reto, y encima había terminado humillado y llevado a la dirección como si fuera un delincuente. Poco a poco los otros niños le perdieron el respeto y admiración que le tenían, y no tardaron en comenzar a jugarle bromas que tenían que ver con eso. Eran simples jugarretas inocentes al principio, apenas unas cuantas palabras, pero se volvieron crueles cuando el chico mayor que había sido la piedra angular de su desgracia regresó a la escuela después de una suspensión. Aquel no perdió ni una sola oportunidad para molestar a Orlando, siempre recordándole lo ridículo que se había visto en el momento en que se ahogaba. Orlando estuvo soportando aquello durante varios días. Cuando regresaba a casa después de la escuela fingía que todo estaba bien, pero en realidad era que no dejaba de pensar en la humillación que vivía, en la rabia que lo embargaba el haber fallado un reto simple. Ya ni siquiera se sentía aliviado por haber sido salvado. Hundido en su rencor infantil, se convenció a sí mismo que hubiera sido mejor haber muerto como un valiente en lugar de vivir como un tonto. Por tanto, esperó a que se presentara una oportunidad, misma que llegó un día en el que sus padres salieron y lo dejaron al cuidado de una vecina. Necesitaba estar solo para practicar el acto, pero la mujer se estaba tomando su papel de niñera muy en serio. En algún momento, la suerte le jugó a su favor. La vecina recordó que había dejado encargadas unas cosas en su propia casa y le indicó a Orlando que iría para comprobarlas. Al fin y al cabo, vivía a un lado y, según sus propias palabras, no tardaría mucho en regresar. Orlando prometió esperarla en la sala y se aseguró de cerrar bien la puerta cuando la mujer salió por fin. El niño incluso la vio desde la ventana hasta que desapareció. Fue entonces que aprovechó aquella soledad. Buscó en el armario de su habitación y luego en el del dormitorio de sus padres. Encontró lo que buscaba, en lo más alto y aparentemente fuera de su alcance debido a que sus padres no habían olvidado lo que hizo en la escuela. Se trataba de un juego de mesa, un turista mundial que podía comprarse hasta en los supermercados. Pero lo que a Orlando le importaba era que tenía un dado, solo que, al sacarlo de la caja, se dio cuenta de que era un poco más grande que el que se había tragado en la escuela. Además, era de color negro, con los puntos pintados en blanco. Al tenerlo en la mano lo dudó por unos momentos. No estaba seguro de hacerlo, pero recordó las burlas, las miradas de los otros niños en la escuela, en la cara del maldito bravucón que tantos problemas le había causado. No lo permitiría. Recuperaría el respeto y la fama que pensaba que merecía. Por eso acudió a la cocina,
con el dado apretado en el puño. Se sirvió un vaso de agua a modo de precaución y se preparó para hacerlo. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que contempló el dado en su palma solo durante unos segundos. Su corazón latía con fuerza. Estaba nervioso, pero no le impidió que se lo llevara a la boca. Cerró los ojos y lo tragó. Por un instante creyó que lo lograría. Percibió el dado deslizarse por su garganta y que sus puntas curvadas ayudarían, pero entonces sucedió. El dado se le atascó, tal y como ya le había ocurrido antes, pero Orlando había previsto lo que podía pasar, así que tomó el vaso de agua que se había preparado y bebió. Supuso que daría resultado y que volvería a intentarlo tan pronto su cuerpo lo expulsara con normalidad. Sin embargo, sintió que algo no iba bien. De hecho, pareció que el agua había contribuido únicamente para atorar mejor el dado en su garganta. A diferencia de aquella vez en la escuela, Orlando notó que una protuberancia se le había formado justo en la nuez de su cuello. La toqueteó un poco con los dedos antes, para después empezar a notar la falta de aire y el creciente pánico. El agua no sirvió para liberarse el gaznate, de hecho, lo había empeorado, y para ensombrecer aún más sus esperanzas, Orlando se encontraba solo. No había nadie que pudiera ayudarle ahora. Orlando trató de empujarlo, con las manos debajo de su nuez, pero con ello descubrió que solo se lastimaba. Sintió como si se estuviera apuñalando el cuello con un tenedor. No podía respirar, y los mareos por la falta de oxígeno no tardaron en manifestarse. Quería gritar, pero de su boca no salía otra cosa más que una especie de gemido, algo apenas mayor que un silbido. Decidió entonces intentar salir a la calle, a ver si se encontraba con la vecina o a verla a través de la ventana cuando menos, pero en su angustia se le cruzaron los pies y cayó al suelo. Ya no pudo levantarse. Los mareos se habían intensificado y la vista comenzó a nublársele. A la distancia, con el sonido distorsionado en lo que parecía un eco, oyó que alguien tocaba la puerta. Estaba tan lejos y lo único que pudo hacer fue estirar la mano. Inmediatamente después, su vista se oscureció por completo y su brazo se desplomó en el suelo cuán largo era. Un instante después, exhaló su último aliento, acompañado de un débil silbido. Orlando había muerto. Para cuando la vecina logró entrar, luego de que su marido forzara la entrada, encontró al niño tirado en el umbral de la cocina. Vio la mano estirada al frente que le pareció a la mujer un gesto de súplica espantoso. Tenía los ojos abiertos, vidriosos y sin vida, y sus labios estaban amoratados. Pero lo que más la horrorizó fue la inquietante bola que se le había formado al pequeño en el centro del cuello. Una clara evidencia de que a veces los niños se dejan llevar por la imprudencia y el orgullo. En esa ocasión, un dado le mostró a Orlando las consecuencias a las que podía llegar su imprudencia, a un costo muy alto. Por supuesto, se habló de él en la escuela durante mucho tiempo.